Gobernu Kontseiluak 2018ko Emakunde Sariaren 9. edizioaren deialdia onetsi du. Sariaren helburua da emakume eta gizonen berdintasunaren eremuan egiten duten lana bereizgarri duten pertsona, erakunde eta instituzioen jarduna aintzatestea. Aurten ere, honako helburu hauek dituzten ekintza lan edota proiektuak izan nahi ditugu eredugarri. Emakumeen lana eta beren ahalduntzea aitortzea, emakumearen egitekoa baloratzen eta duin egiten laguntzea, eta sexuen arteko eskubide eta aukera berdintasuna sustatzea. Azken urteotan, besteak beste, honako ekimen hauek jaso dute saria. Bizkaiko emakumeen batzarrak, Lilatoi taldeak edota Hondarribiko eta Irungo alarde mistoak. Halaber, saria jaso dute berdintasunaren alde lan egiten duten emakumeek besteak beste, Marta Macho matematikako doktoreak edo Virginia Imaz Clown irakasleak. Hautagaitzak irailaren 15 arte aurkeztu ahal izango dira. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la convocatoria de una nueva edición del Premio Emakunde 2018. El objetivo del premio, como en todas las ediciones, consiste en reconocer la actuación de aquellas personas, entidades o instituciones que se distingan por su labor en el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres. Un año más, queremos ejemplarizar aquellas acciones, trabajos o proyectos que persigan los siguientes objetivos: que reconozcan el trabajo de las mujeres y su empoderamiento, que contribuyan a la valoración y dignificación del papel de la mujer, o promocionen la igualdad de derechos y oportunidades entre sexos. Los últimos años han sido galardonadas, entre otras, iniciativas como la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, el Lilatón Taldea o los alardes mixtos de Hondarribia e Irún. También han sido galardonadas mujeres que han contribuido a la igualdad, como la doctora en matemáticas Marta Macho o la maestra clown Virginia Imaz. Las candidaturas podrán presentarse hasta el próximo 15 de septiembre. Enpresa txiki eta ertainei eta Euskadiko autonomoei finantza laguntza emateko programa onetsi dugu gaurko Jaurlaritza bileran baita ere. Programa honen bitartez, bide ematen da, enpresa txiki eta ertanei eta profesional autonomoei 600 milioi euro emateko finantza erakundeen eskutik. Programa honen helburua da, enpresek banku finantzaketa jaso eta likideziaren eta kapital zirkulatzailearen beharrei erantzun ahal izatea. Finantzia baliabideei eusten diegu, Euriborra 6 hilera, gehieneko diferentziala da, eragiketa epearen arabera, 1% 3 urterako eragiketetarako eta 1,5%, 5 eta 7 urterako eragiketetarako. Hoy hemos aprobado el programa de apoyo financiero dirigido a las pymes y personas autónomas de Euskadi. Este programa facilita la concesión de hasta 600 millones de euros a las pequeñas y medianas empresas y también a los profesionales autónomos por parte de las instituciones financieras. El objetivo de este programa de apoyo es que la empresa pueda obtener financiación bancaria y atender sus necesidades de liquidez y financiación de capital circulante. Mantenemos las condiciones financieras de los años anteriores. Euribor a 6 meses más un diferencial máximo en función del plazo de la operación. Un 1% para operaciones a 3 años y 1,25% para operaciones a 5 y 7 años. Ekonomiaren garapenerako eta azpiegituretarako sailburuarekin batera, gaurko kontseiluari banda zabal ultralasterraren euskal behatokia martxan jarri dela jakinarazi diot. Eusko Jaurlaritzaren ekimena da aipatutako hau, 3 foru aldundiekin lankidetzan garatuko dena. Horren bidez, herritarrek eta enpresek denbora errealean ezagutu ahalko dute Euskadiko udalerri eta industrialdeetan zuntz optikora dagoen eskuragarritasuna. Web orrialde gisa sortu da. Bertan, Euskadin banda zabalaren egoera konsultatu ahal izateko euskadibandazabala.eus. Onlineko espazio erraza da, oso erraza erabiltzeko,
eguneko 24 orduetan eta urteko 365 egunetan erabilgarria izango dena. Bertan, bi kontsulta eremu bereizten dira, biztanleak alde batetik eta enpresa arloa bestetik. Hirigunearen, biztanle egunearen edo industrialdearen izena sartuz gero, denbora errealean ezagutu ahalko dugu banda zabalaren egoera leku, jakin eta konkretu horretan. Junto a la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, hemos informado al Consejo de hoy de la puesta en marcha del Observatorio Vasco de la Banda Ancha Ultrarrápida. Es una iniciativa del Gobierno vasco junto con las 3 diputaciones forales que permitirá a la ciudadanía y también a las empresas conocer en tiempo real la accesibilidad a la fibra óptica en los municipios y polígonos industriales distribuidos por la geografía de Euskadi. Nace como una página web en la que poder consultar la situación de la llegada de la banda ancha a Euskadi con el título euskadibandazabala.eus. Es un espacio online, sencillo, de muy fácil manejo, accesible durante las 24 horas del día y los 365 días del año. Diferenciamos dentro de la página 2 áreas de consulta, la relativa a la población y la atinente al área empresarial. Tecleando el nombre del núcleo urbano, la zona poblacional o el polígono industrial, podemos conocer en tiempo real la situación de la llegada de la banda ancha al lugar por el que se interesa la persona que hace la búsqueda. Banda Zabala, Euskadi osora zabaltzea, 2020rako Euskadi Agenda Digitalean jaso den proiektu estrategikoa da. Euskadi lurralde adimendun gisa finkatzea, Euskadi Smart Country eta lurralde osoan belaunaldi berriko banda zabalaren bidezko konektibitatea elkarri lotuta daude. 25 milioi euro inguru inbertituko ditugu helburu hori lortzeko hain zuzen ere. Horrela, aldi berean, plan hirukoitza zabaltzen ari gara. Euskadiren garapen digitalerako. Belaunaldi berriko zuntza, Euskadiko 1700 eraikin publikotara zabaltzeko, internetarako sarbide ultralasterra, ezartzeko industrialde eta enpresa poligono guztietan, gure helburua da enpresen ehuneko 100 eta 371 enpresa poligonoren erabateko konektibitatea lortzea eta ziurtatzea, eta hirugarrenez banda zabal berria, telekomunikazioetako konpainiek inbertitzen ez duten biztanleria gune txiki guztietara zabaltzea. 471 gune zuri dira hauek, gehienak Arabako landa guneetan kokatuta daudenak. Gaur beste urrats bat gehiago eman dugu, hildo honetatik, eta informazio guztia herritarrentzat eskuragarri jarri dugu, zuzeneko eta berehalako konsultarako web orrialde honetan. La extensión de la banda ancha a toda Euskadi es un proyecto estratégico incluido en la Agenda Digital Euskadi 2020. La consolidación de Euskadi como territorio inteligente, Euskadi Smart Country, va unida a la conectividad por banda ancha de nueva generación en el conjunto del territorio de la comunidad autónoma. Vamos a invertir cerca de 25 millones de euros para conseguir este objetivo. Así estamos desplegando un triple plan simultáneo para el pleno desarrollo digital de Euskadi. Por una parte, la extensión de la fibra a 1.700 edificios públicos de Euskadi. Por otro, y la instalación de acceso ultrarrápido a Internet en todos los polígonos industriales y empresariales. Nuestro objetivo es llegar a la plena conectividad del 100% de las empresas y de 371 polígonos empresariales. Y en tercer lugar, la extensión de la nueva banda ancha a todos los pequeños núcleos de población en los que no invierten por no ser rentables las compañías de telecomunicaciones. Son las 471 llamadas zonas blancas, la mayoría situadas en zonas rurales, en Araba. Nuestro objetivo es llegar a la plena conectividad del 100% de los hogares de Euskadi. Hoy damos un paso más en esa dirección y ponemos toda la información al servicio de la ciudadanía en esta página web de consulta directa e inmediata. Bueno, gaur, beste alde batetik, gizarte politiken eremuan programa garrantzitsu bat onetsi dugu. 2018-2020rako herritarren kulturartekotasunaren eta inmigrazioaren eremuan jarduteko 5. plana hain zuzen ere.
Beatriz Artolazabal, enplegu eta gizarte politikako sailburuak hitz egingo dizue, horren xehetasunak emanez. También hoy hemos aprobado un programa importante en el ámbito de las políticas sociales. Se trata del 5º plan de actuación en el ámbito de la ciudadanía, la interculturalidad y la inmigración 2020. Comparece para darles cuenta de los pormenores de este plan la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, a la que cedo inmediatamente la palabra. Nahi duzunean. Eskerrik asko, sailburua. Bueno, la inmigración es una realidad presente y futura. Ayer mismo teníamos una reunión en el ámbito del Gobierno junto con las instituciones para dar una respuesta a los migrantes en tránsito y hoy traemos el 5º plan de inmigración, el 5º plan en el ámbito de la ciudadanía, la interculturalidad, inmigración 2018-2020 para dar una respuesta integral a un fenómeno estratégico que es una realidad que ha venido para quedarse, ¿no? Ha llegado y seguirá llegando gente a Euskadi para quedarse y la creciente diversidad cultural, lejos de ser un fenómeno coyuntural, es una de las claves estructurales que van a definir el futuro de la sociedad vasca. No se trata de un fenómeno transitorio coyuntural, sino de una realidad estructural, lo que exige repensar las ideas vigentes, reflexionar sobre los programas desarrollados en los últimos años y articular ineludiblemente mecanismos al objeto de promover la integración social y la gestión de la diversidad. Este nuevo hecho estructural requiere la gestión de los aspectos más básicos y fundamentales tanto para la inclusión social como para la gestión de la diversidad cultural en la sociedad de acogida. Ahora bien, en este reto no partimos de cero y ya la experiencia acumulada en los últimos 20 años ha servido para afrontar y ha servido para que la sociedad vasca disponga de mecanismos, instrumentos y recursos para poder afrontar la llegada y acogida de estas personas de origen extranjero. El primer Plan Vasco de Inmigración data ya del año 2003. Posteriormente se han llevado a cabo 4 planes y ahora, dando continuidad al cuarto plan que se elaboró con las fechas 2014-2016, hemos aprobado y hemos dado conocimiento en el Consejo del Gobierno del 5º plan de actuación en el ámbito de la ciudadanía, la interculturalidad y la inmigración 2018-2020. Este plan responde a la necesidad de expresar su preocupación por la gestión de un fenómeno social estructural que va a marcar el devenir de la sociedad vasca, a saber también de la creciente diversidad de nuestra comunidad en clave de ciudadanía, de derechos, igualdad de trato y no discriminación, también de respeto a la diversidad cultural, transformación social a partir de la convivencia intercultural, de la inclusión, de la integración y de la cohesión social. Y para la elaboración de este plan se han desarrollado o lo hemos desarrollado en 2 fases. En una primera fase, de octubre a diciembre del año 2017, se mantuvieron reuniones con diversos agentes y personas referenciales en la materia. Hicimos 40 entrevistas personales, 23 reuniones con diferentes colectivos, con Ikuspegi, comisiones del Foro de Integración, entidades sociales, con ciudadanos inmigrantes. Ya posteriormente, entre enero y marzo del 2018, se abordó la elaboración y redacción de este plan de actuación, cuyo borrador fue contrastado con los agentes citados anteriormente en reuniones monográficas. Respecto al contenido del plan, queremos diferenciar 2 aspectos fundamentales que quiero destacar. En principio, los principios que nos han guiado a la hora de su elaboración y que rigen el mismo, y en segundo lugar, las medidas específicas y concretas a desarrollar que contiene el plan. En relación al primer aspecto, en cuanto a los principios que nos han guiado, son 4 los principios básicos específicos y 2 principios transversales que tenemos y queremos subrayar. Los principios específicos son, en primer lugar, el principio de igualdad, derechos humanos y no discriminación. En segundo lugar, un principio de interacción como instrumento básico en el diseño y el desarrollo de políticas promotoras de interculturalidad. En tercer lugar, un principio de cohesión social, dado que la igualdad de derechos, la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades son imprescindibles para la cohesión social, entendiendo esta como una expresión de la justicia social. Y, en cuarto lugar, el principio de solidaridad, tanto en la educación como en la sanidad, en las prestaciones sociales, para que la sociedad vasca sea una sociedad cohesionada
que permita una igualdad efectiva de derechos, de deberes y de oportunidades. Y en cuanto a los principios transversales, son dos: el principio de perspectiva de género y el principio del euskera. Al objeto de construir una sociedad vasca presente y futura igualitaria en el acceso a los derechos ciudadanos y que facilite la igualdad de oportunidades a todas las personas que residimos en Euskadi, hemos planteado, se establecen 3 líneas y 3 medidas estratégicas. O 3 medidas, mejor dicho: las estratégicas, las organizativas y las programáticas. En cuanto a las medidas estratégicas, comentarles que se trata de medidas cuyo propósito es resituar el inicial ámbito de la inmigración como uno de los principales focos de atención y trabajo dentro de la acción política del Gobierno. Consta de 11 acciones cuya implementación y desarrollo deben tener una aportación sustancial a la construcción de un proyecto de país basado en la igualdad de derechos y de deberes. En segundo lugar, medidas organizativas que tienen que estar encaminadas a la creación y puesta en marcha y desarrollo de un sistema en el que se inserten todos los agentes, instancias y organizaciones, y para que se haga de una forma organizada, sistemática, coherente y con propósitos comunes. Aquí la Dirección de Política Familiar y Diversidad e Inmigración jugará un papel protagonista, respetando, como es natural, el marco competencial, y consta de 15 acciones. Y, por último, las medidas programáticas. Estas medidas están englobadas dentro del ámbito educativo, del ámbito del empleo y la formación, del ámbito de la convivencia y también de 3 ámbitos complementarios como son el de la salud, la vivienda y el jurídico. Respecto al seguimiento y despliegue del plan y su evaluación final, se establecen 2 procesos distintos y complementarios. En primer lugar, se fija una revisión anual del estado del desarrollo en cuanto a su seguimiento, y una vez finalizado el plan, se realizará una evaluación del mismo que contará con un informe para saber el grado de cumplimiento del mismo. Datos más concretos en cuanto a lo que puede ser el plan: cuenta con un presupuesto de 13.395.000 euros. A enero del año 2018, la población de origen extranjero residente en nuestra comunidad supone un 9,4% de la población total. En concreto, son 206.175 personas, 9.500 más que el año pasado. Y en cuanto a su distribución por los territorios, en Guipúzcoa, la población de origen extranjera representa un 8,8%, en Vizcaya un 9,5% y en Álava un 11,3%. Y concluyo. 2018-2020 herritarren kulturartekotasunaren eta immigrazioaren eremuan jarduteko 5. planak euskal gizartea herritarrek eskubideetara jotzeko berdintasuna oinarri duena. Euskadin bizi diren pertsona guztientzako aukera berdintasuna ematen duena, eraikitzeko bideratutako ekintzen ildo nagusiak ezartzen ditu. Planaren bidez, Euskadik gizarte kohesioa eta gizartean egoera ahulnetan bizi diren kolektiboekiko elkartasuna sustatzen ditu. Pertsona eta kultura guztien aniztasuna errespetatzen du eta gizarte elkarreragin positiboaren testuingurua sustatzen du. Printzipio horiek Europaren gizarte eraikuntzaren oinarria erantzen dute. Orain hartu behar du besteko garrantzia Europako gizarte eskubideen oinarriak. 2018an gure autonomia erkidegoan bizi diren atzerritarrak biztanleria osoaren 9,4 dira. Hori dela eta, immigrazioa errealitatea da eta kultura aniztasuna gero eta handiagoa, eta hori etorkizuneko Europako eta Euskadiko gizartea definituko duten egitura gakoetako bat da. El 5º Plan de Actuación en el ámbito de la ciudadanía, interculturalidad e inmigración 2018-2020 establece las líneas prioritarias de acción para construir una sociedad vasca igualitaria en el acceso a derechos y que facilite la igualdad de oportunidades de todas las personas.
Estos principios son la base de la construcción social europea y queremos que el pilar de derechos sociales de Europa cubra toda su dimensión. La población de origen extranjero residente en nuestra comunidad, como les decía, hoy es del 9,4% del total. Y la inmigración es una realidad y la diversidad cultural es una de las claves que va a definir la sociedad europea y vasca del futuro. Con este plan, Euskadi promueve la cohesión social y la solidaridad con los colectivos más desfavorecidos, respetando la diversidad de todas las personas y culturas y potenciando un contexto de interacción social positiva. Eskerrik asko sailburu emandako azalpenagatik. Eta orain, galdera erantzunen txandari ekingo diogu. Sí, decía consejera que esto es un plan continuista, que sigue la estela del cuarto plan. No sé si nos puede precisar qué incorpora dentro de las acciones, qué medidas más significativas incorpora como novedosas. Bueno, el plan es un ejemplo del trabajo que las instituciones vascas y en concreto el Gobierno vasco viene desarrollando en el ámbito de las políticas migratorias y en el ámbito de las personas migrantes desde hace ya 20 años. Desde el año 2003 se inicia el primer plan. Sucesivamente se han producido nuevos planes que han ido recogiendo las necesidades que las personas extranjeras que se acercan a nuestro país necesitan y también ha recogido la evolución de la sociedad vasca, como no podía ser de otra forma. Y concluye en este quinto plan que, a destacar, yo sí que pondría en valor, en primer lugar, el trabajo participativo y colaborativo a la hora de su diseño y de su implementación. Es un documento muy trabajado con las agencias, con las entidades que trabajan en el ámbito de las personas migrantes. Ha sido un documento consensuado con ellas, ha sido un documento que recoge sus iniciativas y sus aportaciones y ha sido un documento que hoy mismo lo tenéis a disposición de todos vosotros y concreta acciones, medidas y objetivos concretos, ¿no? Algunos a destacar que desde luego para el Gobierno son importantes y vamos a incidir mucho en ello porque entendemos que va a beneficiar a estas personas migrantes y también al conjunto de la sociedad vasca, va a ser la creación de una mesa de trabajo específica para el estudio del marco legal que permita llegar al máximo de las competencias autonómicas en el ámbito de la inmigración, de la extranjería y también de la convivencia, con especial atención a referente a los requisitos para el arraigo, para los permisos de trabajo, algo muy importante, porque estas personas migrantes que vienen a Euskadi vienen con afán de trabajar y además tenemos que darles la bienvenida en el sentido de que la situación demográfica que Euskadi tiene a la hora de cumplir y avanzar en los retos demográficos, parte importante de la solución, aparte de las medidas que nosotros con el plan de familia e infancia que estamos implementando, con medidas en cuanto al empleo, otra serie de medidas adicionales, parte de la solución va a venir porque las personas migrantes que quieran quedarse en Euskadi lo puedan hacer y participen de una forma activa en la construcción de una sociedad más plural y más abierta y más solidaria, ¿no? Y su integración parte también de que estas personas tengan permisos de trabajo que les permitan poder trabajar. Así también trabajaremos en el ámbito de los permisos de residencia, la reagrupación familiar y también la competencia en el ámbito de la comunidad, ¿no? Queremos relanzar un pacto social por la inmigración en Euskadi. Es un compromiso por la convivencia y que bajo la fórmula de un pacto parlamentario e interinstitucional del conjunto de las fuerzas políticas y agentes sociales establezcan los límites y las reglas del juego político en este ámbito. Creemos que es fundamental el consenso y el pacto social en el ámbito de la inmigración para poder avanzar. Y también otra cuestión relevante dentro del documento, del plan, sería el reforzamiento del discurso político positivo en este ámbito y la ubicación. Las personas migrantes, el fenómeno de la inmigración, no debemos verlo como un problema, sino tenemos que verlo como una oportunidad. Y para que podamos conseguir esa interiorización por parte de la sociedad vasca de que las personas extranjeras son una oportunidad que este país tiene para seguir avanzando, tenemos que reforzar dicho discurso político.
tanto en lo que es la acogida a la integración y también la gestión de la diversidad. Luego también existen otra serie de iniciativas que pueden estar relacionadas con el empleo, con la formación, con la salud, bueno, pero que vienen recogidas en el plan y que, bueno, si tenéis alguna cuestión que queréis preguntarme, pues yo estaría dispuesta y sin ningún problema, a explicárosla. Sí, yo quisiera que nos aclarara un dato, que es el que ha aparecido también en su exposición, que es el incremento de 9.586 personas. Quisiera saber de qué periodo temporal estamos hablando, si es el incremento que se ha producido durante el año 2017 o no. Es decir, ¿a qué responde ese incremento? Y además, que nos amplíe lo que acaba de comentar sobre la reclamación, entiendo que al Gobierno central, de determinadas competencias que están vinculadas con el tema que nos ocupa, con el tema de inmigración. Creo que ha apuntado permisos de trabajo, permisos de residencia. ¿Cuál sería un poco el listado de esa reclamación, entiendo que de transferencias, que usted plantea para mejorar este tipo de prestaciones? Bueno, en relación a la primera pregunta, el flujo de llegada de personas migrantes a Euskadi anualmente viene a ser de alrededor de 10.000 personas. 10.000 personas que puntualmente van llegando a Euskadi de una forma normalizada, en la que los servicios sociales y las diferentes entidades trabajan con ellas para su integración en nuestra sociedad. Eso, por un lado, es una situación que normalizadamente se produce y que anualmente están entrando este número de personas. En relación a la segunda pregunta, creemos que la solución o que lo que os comentaba anteriormente, ¿no?, que el fenómeno de la inmigración, que es un fenómeno global que no afecta únicamente a Euskadi ni al Estado, sino que afecta a toda la comunidad europea y en general a todo el mundo más desarrollado, tiene que venir por una solución en la que incorpore a esas personas de una forma real y activa en la sociedad a la que la sociedad de acogida, que valga la redundancia, les acoge. Y parte de la solución o parte de esa integración de las personas en esas sociedades de acogida tiene que venir porque sean capaces de desarrollar o de realizar un trabajo, porque en la inmensa mayoría de los casos las personas que no están en tránsito tienen un proyecto de vida asociado a una mejora económica de sus situaciones de origen en sus países de origen. Por tanto, lo que nosotros queremos y pretendemos es crear esa meta de trabajo junto con el Estado, que es el que en parte tiene las competencias, para, en la medida de lo posible y en base a lo que nosotros como comunidad autónoma tenemos transferido, podamos avanzar en la mejora de la situación que estas personas que vienen, las que vienen a quedarse, tengan la posibilidad de seguir incorporándose a una sociedad que les recibe, pero que también necesita de ellas. Y para que podamos nosotros, de alguna forma, aprovechar sus habilidades y su formación de cara a seguir creciendo como sociedad, parte de esa situación o para que podamos conseguirlo, parte tiene que pasar porque tengan unos permisos de trabajo que les permitan trabajar. He entendido la primera. Lo que he preguntado ha sido concretamente qué competencias, que ahora no tiene el Gobierno vasco, no tiene la Administración vasca, son las que se van a reclamar precisamente para mejorar ese servicio. ¿Cuáles son las competencias concretas y cuál sería el objetivo de reclamarlas? El objetivo, el que te comento, el que estas personas se incluyan de una forma integral en una sociedad que les ha acogido con el objetivo de que puedan ayudarnos a crecer en una situación en la que nosotros como sociedad necesitamos esas personas para seguir creciendo. Y en el ámbito de las transferencias, pues será en función de las que tengamos nosotros como Gobierno vasco y las que el Gobierno del Estado, junto con esa mesa en la que vamos a trabajar, pactemos, veamos entre ambas instituciones cuáles son las mejores soluciones para poder integrar de una forma real a estas personas en la sociedad. Yo lo único que planteo, y además así también lo hemos trasladado en ocasiones al Gobierno español, es que parte de la solución a un problema que puede existir en relación a la inmigración, que para nosotros es una oportunidad, tiene que pasar porque las personas que llegan a Euskadi puedan trabajar. Y para que puedan trabajar, los permisos de trabajo tienen que estar
bueno, tienen que ser posibles para que ante las situaciones de ofertas de empleo que las empresas están en este momento ofertando puedan ser cubiertas por estas personas que tienen formación en ocasiones, que muchas veces estamos trabajando con ellos para su reciclaje, pero que llegado el último punto de la cadena no pueden incorporarse al mercado laboral porque no tienen esos permisos de trabajo que les permiten integrarse en la sociedad de una forma completa. Sobre una cuestión puntual con los inmigrantes que están en tránsito, hoy acaban de llegar otras 50 personas a Bilbao sin previo aviso. Quería saber si tiene información de para cuándo es el segundo albergue que se anunció. Bueno, nosotros sí que venimos trabajando ya de una forma integral con Cruz Roja, que es la agencia que está encargada de dar la ayuda a las personas que se encuentran en tránsito en Euskadi. Nosotros sí que conocíamos la llegada de ese autobús y que estamos articulados ya junto con el Ayuntamiento de Bilbao y con las instituciones competentes en dar la respuesta para saber cuáles son sus necesidades. El segundo al centro de emergencia temporal que se va a instalar se va a hacer a la mayor brevedad posible. Ya se ha definido cuál es el espacio. Y ahora lo que se tiene que implementar es la puesta en marcha que a la mayor brevedad posible se realizará en cuanto tanto Cruz Roja tenga a disposición ese espacio para poder establecer esa segunda ampliación del número de plazas que tiene para ofertar a estas personas que se encuentran en tránsito. Por cierto, en ese sentido, un colectivo, Ongi Etorri Refuxiatuak, ha denunciado hoy que aproximadamente unos 15 inmigrantes se han quedado fuera de ese recurso del albergue que hay en Bilbao, habiendo plazas dentro porque habían cubierto ya el cupo de los 3 días a los que tienen derecho para pernoctar. No sé si esto, en fin, entiendo que están establecidos unos ritmos de acogida, pero parece un poco sorprendente que habiendo sitio dentro no puedan dormir, ¿no? Bueno, el recurso que se ha planteado de centro de emergencia temporal para atender a las personas que se encuentran en tránsito en Euskadi tiene una serie de características y una serie de condicionantes que permiten su gestión de una forma adecuada para atender las necesidades presentes y futuras que nos vamos a encontrar. Yo no conozco la información ni tengo datos relativos a lo que me comentas. Yo lo que sí que puedo trasladar es que se ha producido una mejora sustancial en cuanto a los protocolos de asistencia a estas personas migrantes, que Cruz Roja está realizando su trabajo junto con las instituciones, en este caso Ayuntamiento de Bilbao y Diputación Foral de Vizcaya, que todas las personas que necesitan esa ayuda temporal humanitaria están recibiéndola, tanto en el ámbito del alojamiento como en el ámbito de la manutención. Y en relación a si habiendo plazas se han quedado fuera, yo ahí no puedo pronunciarme porque no tengo información. ¿Dónde va a estar ubicado este segundo albergue? Yo ahora Definido el espacio. En Bilbao. Sí. Yo ahora no me acuerdo de memoria, pero sí está definido cuál es el sitio que, si quieres, luego te doy la información, pero ahora mismo no sé cuál es la calle. No sabemos. Todavía no lo tenemos claro. ¿No lo sabe por un tema de memoria o porque no lo tienen definido? No, a ver. Están trabajando junto con el Ayuntamiento de Bilbao y además ayer hubo una reunión entre las 3 instituciones que son Diputación, Ayuntamiento de Bilbao y Cruz Roja para la definición del nuevo centro que tendrá un mayor número de plazas. Yo ahora no te puedo decir dónde está ubicado ese centro. Yo ahora mismo no lo conozco. Pero que te puedo asegurar que en breves fechas estará en marcha para atender de una forma adecuada a las personas migrantes, también te lo puedo decir. Yo quería preguntarle al portavoz si hay alguna novedad respecto a la Comisión Mixta de Transferencias, que se está pendiente de la opción de reunirse esta semana, y también si hay alguna novedad respecto a la ley de abusos policiales. Bueno, parece que se estaban conversaciones con el Gobierno de España de cara a ver si era factible la retirada de recursos, adaptar la ley, si hay algo, si ha avanzado algo. Bueno, los equipos técnicos de ambos ejecutivos están trabajando.
están intercambiando información, hemos mantenido un flujo de comunicación importante durante la semana pasada y a lo largo de esta también. Y bueno, estamos trabajando en primer lugar por fijar un calendario de actuaciones que nos permitan establecer de manera conjunta los días en los que va a reunirse en primer lugar para constituirse el grupo de trabajo permanente, ¿no?, que va a ocuparse de la cuestión relativa a las transferencias y también de las cuestiones relativas a la retirada de los recursos, a la resolución, por decirlo así, de los conflictos competenciales que o están en el Tribunal Constitucional o están en riesgo de caer en el Tribunal Constitucional, ¿no? A lo largo de esta semana creo que podemos avanzar en la fijación de fechas concretas y en la consecución de objetivos. Pero bueno, estamos en ello. Insisto que el Gobierno central nos ha comunicado que ha transmitido instrucciones a todos los departamentos afectados por las cuestiones que pueden estar comprometidas con el Gobierno vasco para que bueno, analicen la situación, formulen sus propuestas y formulen un planteamiento del Gobierno central para que bueno, se pueda poner en común con el que el Gobierno vasco vaya a presentar en esos foros compartidos, ¿no? Estamos trabajando, por tanto, en esa línea. El flujo de comunicación es permanente y las prioridades, como ya les anuncié la semana pasada, tienen que ver, por supuesto, en primer lugar con la retirada de los recursos o, en su caso, con el no planteamiento de los recursos que están amenazados y, en segundo lugar, con el calendario de transferencias y la materialización de las que no se justifica que se demoren por más tiempo, ¿no? Dago polizia abusuen kontrako helegite hori kentzearena, gobernu ordezkariak esan zuen bezala? Bai, bueno, a ver, momentu honetan ez dira asko bi administrazioen artean ditugun liskar judizialak, baina hori garrantzitsuenetako bat da, inolako zalantzarik gabe. Lehendakariak berak ere horrela adierazi zuen, nik neuk ere hemen foro honetan horrela azaldu nuen. Gure lehentasunetako bat horixe da, eta beraz, hurrengo egunetan, gobernu zentralak zerezain zan gaude, horren inguruan eman beharreko urratsak ahalik eta lasterren eman ahal izateko. Gure nahi ahal izateke gobernuak hor atzera egitea eta rekursua kentzea. Gero, Konstituzio Auzitegiak berak erabakiko du, auziari amaiera emango dion ala ez, hori bere erabakia baita, baina lehenbiziko urratsa izango litzateke nahita ez, gobernu zentralak aurkeztutako errekurso hori kentzea, atzera botatzea, eta, bueno, gero, auzitegi konstituzionalak berak erabakitzeko dagokiona. Nola nahi ere gaur, dakizuenez, batzartuko da legean aurreikusitako bitariko batzordeari. Batzordea legean aurreikusita dago, eta batzordea legez ez dago eten eginda. Errekursua aurkeztu zuenean gobernu zentralak horren eten egitea eskatu zuen, eta lehenbiziko momentuan lortu zuen, baina eten egitea orain mugatuta dago. Hau da, batzordea sortu daiteke legez, baina batzorde sortuak, behin sortu eta eratu eta gero, bere eginkizunak mugatuta lituzke. Esan nahi dut honekin, eten egin gabe dauden materietan jardun dezake, baina ez eten eginda dauden materietan. Baina sortu daiteke, eratu daiteke batzordea. Egin horietan aldaketak eman behar dira, helegiteak kendu ahal izateko? Hori da modifikatu edo aldatuko dena? Bueno, helegiteak kenduko balitz, eten egite hori desagertuko litzateke, eta orduen batzordeak inolako mugari gabe lan egin dezake eskuraturik dituen eskumenen arabera. Hau da, legeak esleitutako eskumen guztietan. Sí, igual en parte ya lo ha respondido en euskera, pero el delegado del gobierno, el señor Loza, después del encuentro con el Lehendakari Urkullu, se mostró muy optimista, incluso para llegar a un acuerdo durante este mes de julio, quedan apenas 2 semanas. ¿El gobierno vasco va a trasladar algún tipo de propuesta concreta sobre la ley de abusos policiales, sobre modificación, que no sé si cabe esa posibilidad, o hacer un desarrollo posterior acorde a la reclamación del Gobierno central para convencer al Gobierno central de que retire ese recurso? Y luego, ¿cómo vamos de calendario en relación a la actuación por parte del Tribunal Constitucional? Porque creo que estábamos en el límite sobre una de las decisiones que tiene que tomar el Constitucional. Bueno, con respecto a la propuesta del Gobierno vasco, sí, efectivamente, tiene formulada ya una propuesta en la que se recoge una argumentación que pueda
contribuir a la que pueda arbitrar el propio Gobierno central para justificar jurídicamente el desistimiento de ese recurso. Esta es una argumentación que el Gobierno vasco tenía desarrollada desde el momento en el que se desarrolló la Comisión Mixta de Cooperación, y a partir de este momento esa argumentación está ya puesta en poder de los responsables del Gobierno central, ¿no? De manera que, con independencia de la argumentación que pueda desarrollar el propio Gobierno central a través de sus servicios jurídicos para justificar el desistimiento del recurso, pues también los argumentos que nosotros aportamos puedan abonar esa posición que jurídicamente hay que sostenerla, lógicamente, ¿no? Esa aportación ya está formulada y está entregada también al Gobierno central, ¿no? Por lo que respecta a los plazos, bueno, estamos en un momento en ese procedimiento en el que el plazo que estuvo previsto para alcanzar acuerdos en el seno de la Comisión de Cooperación, la Comisión Bilateral de Cooperación, ya se agotó hace tiempo, ¿no? Por tanto, ya no tiene operatividad la Comisión Bilateral de Cooperación. Por eso lo que estamos recabando del Gobierno central es un desistimiento del procedimiento, ¿no? Que es una figura jurídica, la del desistimiento, que aparece recogida expresamente en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y a la que el promotor de un recurso se puede acoger para desistir del mismo, ¿no? Por tanto, lo que pedimos al Gobierno central es que desista de ese procedimiento. Esto lo puede hacer hasta el momento previo a que se emita la sentencia, y después la última decisión corresponde al Tribunal Constitucional. Así que la parte que promueve el recurso desiste del mismo, pero la última decisión sobre si procede o no poner el fin al procedimiento en atención a la solicitud de desistimiento corresponde al propio Tribunal Constitucional. Y usted que conoce muy bien la materia, porque de hecho además también la negoció en su momento con la vicepresidenta Soledad Sáez de Santa María y el equipo de Santa María, ¿en qué consiste esta argumentación? ¿Cómo nos podría explicar o traducir cuáles son las razones que ustedes estiman convenientes para convencer de este desistimiento? Bueno, la argumentación que hemos desarrollado en todo momento es la de que la labor que se encomienda en la ley a esta comisión administrativa es una labor que en ningún momento puede considerarse que interfiere el quehacer judicial, que la labor de investigadora que se le encomienda es una labor circunscrita exclusivamente a la tarea administrativa y a las funciones administrativas que tiene encomendadas, que en ningún caso su labor es judicial ni pretende suplantar a los tribunales de justicia en la labor que en exclusiva les encomienda la Constitución, ¿no? Toda la argumentación o el grueso de la argumentación está desarrollada a acreditar en base a preceptos concretos de la ley impugnada por qué la creencia de que la labor que se encomienda a la Comisión Administrativa es una labor materialmente judicial es una opinión equivocada, que no tiene ningún fundamento con base en la propia ley. Yo quería preguntarle por el fallecimiento de José María Setién. No sé si el lehendakari se ha manifestado en redes sociales, pero bueno, imagino que será una cuestión que haya comentado en el Consejo. Bueno, en primer lugar, me gustaría expresar las condolencias a la familia y allegados por la muerte del que fuera obispo de San Sebastián durante muchos años. Y en segundo lugar, me gustaría destacar tres cosas: su incuestionable altura intelectual, su compromiso ético profundo y su vocación social. No era una persona que desarrollaba y circunscribía su actividad a los límites de la Iglesia, sino que asumía un compromiso social realmente efectivo, ¿no? Por tanto, su talla intelectual, incuestionable, su firme compromiso ético y su incuestionable vocación social, ¿no? Bai, lehenik eta behin doluminik beroenak eta sentikorrenak zuzendu nahi dizkiegu bere senitartekoei eta ingurukoei, eta bigarrenez nahiko genuke azpimarratu bere maila intelektuala benetan aipatzeko modukoa izan baita, bigarrenez etikarekin izan zuen konpromisoa momentu orotan, eta hirugarrenez baita ere bere gizarte bokazioa sakona eta Elizaren mugetatik haratako konpromisoak hartzera eramaten zuena. Sí, dentro de unos días se celebra el Congreso para elegir al sucesor de Rajoy en el Partido Popular. No sé si el Gobierno vasco tiene algún tipo de preferencia por alguno de los dos candidatos de cara a posibles relaciones institucionales más adelante.
Hombre, supongo que dentro del Gobierno vasco habrá opiniones de todo a ese respecto, ¿no? Pero, como podrá comprender, no es una cuestión que nos haya ocupado en el Consejo de hoy y no es una cuestión en relación con la cual el Gobierno tenga una posición firme y formal, ¿no? Por tanto, como usted comprenderá, por respeto a la institución y por el compromiso que el Gobierno vasco tiene en no interferir en los procesos partidistas, pues permítame que no me pronuncie al respecto, ¿no? Yo también, como miembro del Gobierno, tengo mi propia opinión y mis propias preferencias al respecto, pero, en fin, permítame que, para no interferir en un proceso partidario y respetar lo que debe ser un proceso interno que requiere el respeto de todas las instituciones públicas, no me pronuncie sobre el particular, ¿no? Sí, sobre la cuestión que tratábamos anteriormente y teniendo en cuenta que dentro de 10 minutos se reúne la comisión de valoración que está recogida en esa ley de abusos policiales, me gustaría saber cuáles son las posibilidades reales de que esa comisión, aparte de reunirse, pueda tomar cualquier tipo de iniciativa, y si la propia constitución de la comisión supone un gesto por parte del Gobierno vasco de confianza respecto a la retirada del recurso que había presentado el Gobierno de Rajoy. Bueno, la comisión efectivamente es un órgano administrativo que está previsto en la ley impugnada y los aspectos de la ley que están sujetos a suspensión, porque el Tribunal Constitucional lo acordó así, no impiden la constitución de la comisión. Así que en este momento, incluso con los preceptos de la ley que están suspendidos por el Tribunal Constitucional, se puede crear la comisión, ¿no? Era propósito del Gobierno constituir la comisión. No es una idea surgida o improvisada en este momento, sino era una idea que acariciaba el responsable al respecto desde hace ya algún tiempo, ¿no? Lo que sí tiene esa comisión en este momento, en tanto en cuanto continúen suspendidos los preceptos de la ley que están bajo suspensión, es limitada su capacidad de actuación. Hay ámbitos sobre los que no se puede pronunciar. Hay procedimientos que no puede tramitar, insisto, porque están suspendidos por acuerdo del Tribunal Constitucional. Por tanto, el propósito del Gobierno en este momento es, primero, el de constituir la comisión. Segundo, trabajar en el seno de la comisión todo aquello que sea jurídicamente posible trabajar en tanto en cuanto se mantenga la suspensión, pero al mismo tiempo negociar de manera paralela con el Gobierno central el desistimiento del recurso y la conclusión del procedimiento, de manera que la constitución de esta comisión y la inmediata o la posterior retirada del recurso permita a la comisión actuar en todo el abanico de facultades que le confiere la ley y no solamente en aquel limitado conjunto de facultades que, estando recogidas en la ley, no están suspendidas por el Tribunal Constitucional, ¿no? Ese es, por tanto, el propósito en este momento, ¿no? Si la creación de la comisión contribuye o favorece el hecho de que el Gobierno central se convenza de la inconveniencia del recurso y acuerde su desistimiento, pues bienvenido estará, pero no pretende, su objetivo único no es ese ni fundamental, ¿no? La idea de crear la comisión y de que la comisión desarrolle las funciones que todavía está en condiciones de poder desarrollar en aplicación de los preceptos de la ley no sujetos a suspensión, es una ley que no está improvisada ahora, sino que es una intención que viene de atrás, ¿no? En una respuesta anterior ha hecho referencia a los dos grupos de trabajo, el que tiene que ver con la transferencia de competencias reclamadas y el que tiene que ver con las cuestiones vinculadas a los recursos, a las cuestiones jurídicas pendientes entre las dos administraciones. ¿Qué se sabe del grupo de trabajo sobre política penitenciaria? ¿Cuándo se va a constituir y quiénes lo van a integrar por parte del Gobierno vasco? Bueno, estamos trabajando en la constitución de estos grupos. No puedo aportarles información más precisa en este momento. En cuanto tengamos datos más concretos y haya fechas concretas, pues estarán a su disposición. No tenga ninguna duda sobre el particular, pero en este momento, más allá del flujo de información que estamos cruzando entre ambas administraciones públicas, más allá del contacto permanente y del intercambio de documentos que estamos llevando a cabo, pues no puedo avanzar más en la concreción de datos y de fechas concretas. ¿Y mantiene su voluntad el Gobierno de que quien esté al frente de esa representación por parte de Euskadi sea el señor Jonan Fernández? Bueno, Jonan Fernández es el máximo responsable de ese área dentro del Gobierno, por supuesto, al margen de la responsabilidad que el Lehendakari ejerce sobre el conjunto de las áreas y servicios del Ejecutivo, y por tanto es lógico que sea él
la persona que defienda la posición del Gobierno y mantenga las conversaciones y la interlocución que haya que entablar con el Gobierno central para despejar esa cuestión, ¿no? Besterik ez badago, eskerrik asko, da datorren astearte.